Gracias, presidente. A esta altura siento que a fuerza de repetir y repetir, me refiero a la experiencia en materia de sanciones legislativas, hemos ido incorporando ya la lógica o la máxima de este gobierno, que sin duda es, detrás de cada lindo discurso, lo que se esconde siempre es un gran negocio. Y esta vuelve a ser otra vez una aplicación de la máxima. En esa búsqueda del lindo discurso y del buen negocio como objetivos centrales de muchas de las leyes que se han sancionado en este gobierno, lo que se vuelve a demostrar una vez más es el absoluto desapego de las normas, la búsqueda permanente del atajo, la idea de que se pueden sortear los reglamentos de cualquier manera, forzar los reglamentos, tal cual lo planteó el diputado Pinedo, sin antecedentes. La Comisión de Comunicaciones fue citada no solamente sin que el proyecto a tratar hubiera ingresado en la Cámara, sin que se hubiera considerado siquiera en el Senado, y ya había sido citada la Comisión, no tiene antecedentes. Entonces ya, digamos, es como que no les importa. En la idea de instalar la épica discursiva, la retórica discursiva y la búsqueda del negocio, nada importa de las normas. Esta ley que se va a aprobar hoy con una mayoría forzada, además, no teniendo ni siquiera en cuenta algo que en el Senado fue materia de la exposición incluso de muchos expertos, respecto a la complejidad que tiene el tema, a la necesidad de pensar en la importancia estratégica sobre los años que van a venir para tener una norma seria, responsable, que nos garantice un buen camino hacia ese futuro. Lejos de todas estas cuestiones, una vez más a las apuradas, se va a sancionar una ley con serios vicios de inconstitucionalidad. El primero de ellos, sin ninguna duda, es, y a mí a veces hasta me parece inconcebible que los genios de este gobierno no lean la Constitución, porque la verdad otra cosa no se puede entender cuando el artículo 52 de la Constitución establece con absoluta claridad que a la Cámara de Diputados corresponde en exclusividad todas aquellas leyes que crean contribuciones. Las contribuciones se llamen impuestos, tasas, aranceles, la verdad son todas contribuciones, no son otra cosa que obligaciones legales de pago que se crean a través de una ley, y la Constitución establece de manera clarísima que cuando se crea una contribución el proyecto debe ingresar por la Cámara de Diputados. Acá se hizo la inversa, el proyecto vino por el Senado. Cuando uno observa el resultado del trabajo del Senado, donde la necesidad de conseguir número dentro del bloque oficialista llevó a resolver las imprecisiones que el proyecto original tenía, poniendo parches que terminaron con una norma que creo que es peor de la que había llegado todavía, pero lo cierto es que acá hay un vicio de inconstitucionalidad flagrante. Hay que ver si esta es una ley que termina teniendo sostenimiento después de que obviamente se revise o se intente llevar a un test de constitucionalidad. La segunda cuestión es que esta Cámara incluso ha dejado de ser una Cámara revisora. La verdad es que lejos estamos del proceso de formación de leyes que establece la propia Constitución, donde una Cámara avanza y la otra revisa, mira. La verdad, esa doble mirada que establece el proceso constitucional de sanción de leyes no rige para esta Cámara. Esta Cámara se ha convertido en una Cámara ciega, no mira, no revisa absolutamente nada. Antes decíamos muchas veces que el Congreso era una oficina de protocolización del Poder Ejecutivo. Bueno, hoy esta Cámara es la oficina de protocolización en la escribanía de lo que hace el Senado, que es mucho peor todavía. Y eso también es un vicio de inconstitucionalidad. El otro vicio de inconstitucionalidad es la delegación de facultades. Le estamos concediendo al Poder Ejecutivo que pueda hacer y deshacer a su antojo. No estamos ni siquiera estableciendo las bases para una delegación legislativa. Agrego a esto también que existen en este proyecto que se va a sancionar, se va a aprobar seguramente hoy con esa mayoría forzada y ajustada, cada vez más forzada y más ajustada, potestades jurisdiccionales.
reservadas a la justicia y que acá se conceden al Poder Ejecutivo graciosamente. La discrecionalidad en todas las atribuciones que se otorgan a la autoridad de aplicación. Estamos en el borde mismo de la inconstitucionalidad. Pero como dije antes, está visto que no les importa. Salvo entonces en el discurso y en el negocio como objetivos, si esta ley permaneciera, me temo que va a ser absolutamente ineficaz, ni siquiera para poder cumplir con los mismos objetivos que el oficialismo viene pregonando. No estamos frente a una política de Estado, y esto se pone de manifiesto en las imprecisiones, en la vaguedad del proyecto, en los parches de último momento, pero por sobre todas las cosas en la falta de discusión del tema central, que es el papel del Estado. ¿Cuál es el rol que nosotros asignamos al Estado en una materia tan central como es esta? Que tiene que ver, por supuesto, con la regulación de un mercado, que tiene que ver con los derechos de los usuarios y que tiene que ver, obviamente, con un tema tan complejo, como decía, como la convergencia tecnológica, que implica mirarnos, mirar el mundo, mirar hacia adelante, y estas cuestiones no figuran absolutamente en toda esta cuestión. No ampliará derechos esta norma, no incluirá a los pequeños, no asegura de ninguna manera la competencia. ¿Por qué razón? Porque para que exista competencia debe haber competidores. Y para que haya competidores, lo que el Estado debe garantizar son las condiciones de accesibilidad para poder competir. Y esta norma, al contrario, lo que hace es profundizar la asimetría y la concentración que ya existe y seguirle dando más a los grandes, que terminarán comiéndose un poquito más a los más chiquitos. Quiero referirme a algunos aspectos vinculados con los contenidos de la norma. Pese a que el discurso que hemos escuchado hoy es un discurso que intenta rescatar modernidad avanzada en el lenguaje, lo cierto es que el marco apunta a sostener una anacrónica división entre lo que son las telecomunicaciones y la radiodifusión. Una reiterada equivocación desde hace mucho tiempo, y más allá de habilitar a los prestadores de servicios de telecomunicaciones a brindar radiodifusión y viceversa, lo cierto es que terminan borrando con el codo lo que escribieron con la mano y todas aquellas cosas que dijeron o que quisieron hacernos creer cuando discutieron la ley de medios, la ley de radiodifusión. Habría que ir hacia el concepto que la ley fija. Primera cuestión, la libertad que se le otorga al prestador de servicios públicos, como son las empresas de telefonía, que son concesionarias monopólicas de la única red pública que existe en la Argentina. Concesión que la llevó a asumir obligaciones, como compartir infraestructura, someterse a prohibiciones como la de brindar video. Ese proyecto que tiende a flexibilizar ambas cuestiones porque equipara a las redes de origen público y de explotación actual privada por empresas de telefonía básica a la red privada de otros prestadores, entre los que se encuentran los prestadores de cable o internet. Y abre la puerta, pese a todas las cosas que nos quieran vender en contrario, a servicios de comunicación audiovisual, permitiendo a las empresas acceder a un mayor mercado del que actualmente captan por el servicio básico telefónico que prestan las dos principales empresas de telefonía. Hay una cantidad de cuestiones vinculadas con el tema de los contenidos. Yo voy a hacer una enumeración breve y superficial. La primera tiene que ver, como dije antes, con la autoridad de aplicación. Lo cierto es que se criticó mucho el proyecto original por la indeterminación que ese proyecto tenía respecto a la definición de una autoridad de aplicación. Y lo que se terminó demostrando con lo que hicieron después fue la poca convicción que tenían respecto de aquello que habían mandado. Porque con la necesidad de completar el número, lo que hicieron fue borrar de un plumazo aquellos e inventar una nueva autoridad. Entonces ahora crean un ente tan controvertido como el AFCA,
Y eso desnuda entonces que todos los que se aferraban al digesto jurídico para argumentar que la designación de la autoridad de aplicación era una potestad del Poder Ejecutivo, la verdad es que terminaron replicando lo que ya se había hecho en la Ley de Medios. La delegación de facultades que le dan a esa autoridad de aplicación es tan amplia, tan discrecional como dije antes, que pone esta norma en el borde de la inconstitucionalidad, pero tiene además otros riesgos, obvio, que es demostrar lo que por debajo existe de una norma, en esta norma, y que tiene que ver con el objeto central que planteé en un comienzo, que es el gran negocio, la búsqueda del dinero, la cuestión económica como uno de los ejes centrales de este proyecto. La incursión de las telco en los servicios de comunicación audiovisual, ante el rechazo que había generado la automática habilitación de las telco en el mercado audiovisual en el proyecto original, ahora se nos pretende hacer creer que la incursión de esta será controlada y que se va a evitar que los grandes se coman a los chicos, los cableoperadores locales me refiero, y fijan entonces recaudos cuya implementación queda otra vez a merced de la autoridad de aplicación. Recuerdo que en momentos de tratamiento de la Ley de Medios, cuando el gobierno pretendía abrir la puerta a las telcos, se postergó el debate sobre la base de que primero el Estado debía intervenir en un mercado, en un escenario oligopólico de las telecomunicaciones. Sin embargo, 5 años más tarde, el gobierno acaba de premiarlas a los mismos actores a través de la adjudicación de las licencias 4G. Quiero detenerme en este punto porque aquí es donde también se demuestra con mucha claridad el oportunismo. El oportunismo al presentar un proyecto de ley en la misma semana en que el gobierno subastaba entre 4 empresas oferentes la apertura del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio 4G de las telefonías celulares. En ese mismo momento se hace entonces el anuncio, si bien entre sus fundamentos se planteó la necesidad de la intervención del Estado para contrarrestar las prácticas anticompetitivas, lo cierto es que las frecuencias fueron ganadas por los mismos, mientras que por un lado se justifica la intervención en el mercado para desarrollar mayor participación de los nuevos competidores, para eliminar desigualdades, por el otro, la llegada del 4G continúa recayendo en manos de las mayores empresas de la telefonía móvil que operan en el país. La necesidad del aprovechamiento del espectro para la telefonía móvil, sobre pretexto de mejorar la calidad de las comunicaciones a nivel nacional, significa para el Gobierno nacional un alivio en sus arcas. Voy a leer datos obtenidos de la página web de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Por la subasta de 10 lotes se recibieron propuestas económicas por 2.233 millones de dólares, incrementando un 13.6% la oferta base, que era de 1.965 millones de dólares. En tanto, los lotes 8, 9 y 10, que son los que corresponden a la frecuencia 4G, fueron los que hicieron la diferencia económica, incrementando un 19.7% la oferta de la base de estos 3 lotes. Sin embargo, según la información recabada en diferentes notas periodísticas, no quedó claro cuál será el monto final que terminarán de depositar las telefónicas celulares. De las 3 mayores empresas de telefonía celular, la empresa AMX, Claro, y vuelvo a repetir que en el día de hoy a mí me ha pasado como a la mayoría de los colegas en este lugar, toda la cantidad de usuarios de esta empresa que dijeron que la empresa no funciona. Bueno, esa misma empresa es la que está involucrada en este tipo de negocio, cuando todos sabemos además que en materia de comunicaciones estamos siempre por detrás. Las dificultades de conectividad que nuestro país tiene, la verdad, no se resuelven con este tipo de normas. Mucho menos, insisto, cuando los que ganan vuelven a ser las mismas empresas. Claro, como decía, la que hoy no le funciona a nadie, realizó el pago de 281 millones de dólares, 281,5,
Aún resta el pago en divisa extranjera que deberán completar Movistar, del Grupo Español Telefónica, y personal de Telecom, quienes ofrecieron el desembolso de 410 millones y 420 millones respectivamente. Sin duda, la cuestión económica es una de las cuestiones centrales en este tipo de iniciativa. Por eso decía, el negocio es insoslayable para un gobierno que ha depositado en esta iniciativa, en gran medida, la búsqueda de recursos que necesita. Voy a hacer algunas consideraciones finales respecto del proyecto. La ley de las TIC, lejos de favorecer la competencia, la calidad y la accesibilidad de los servicios, generará efectos contrarios: mayor concentración del mercado, menor inversión en tecnología, por ende, peor calidad del servicio. La normativa incrementa el poder de las actuales operadores de telefonía, que desde 1990 son concesionarias monopólicas de la única red pública que existe en la Argentina, sin contar la red argentina conectada, que no se conoce su ubicación y menos que se encuentre disponible. Hay una expropiación encubierta, sin indemnización alguna, de las redes de telecomunicaciones privadas, como la de los cable operadores y los que han realizado inversiones concretas antes de ahora en Internet. El proyecto las obliga a abrir sus redes a terceros que va a elegir el gobierno, al precio que el gobierno quiera, con la discrecionalidad que esta norma le otorga. Eso va a favorecer a empresas sin antecedentes, sin ninguna inversión, que van a utilizar justamente de aquellos dineros que pusieron, precisamente los que van a terminar siendo víctimas del poder de los más grandes. La ley profundiza las asimetrías entre las empresas telefónicas y el resto, genera mayor concentración y por ende menos competencia y costos más altos en el mediano plazo. Esas asimetrías también llegan al alcance territorial de los servicios. Mientras Telefónica pueden llegar al país brindando 4 servicios al mismo tiempo, los cables solo pueden llegar a una mínima parte por la ley de medios. La Corte Suprema ya dejó en claro antes de ahora que las telefónicas no pueden brindar video, ni por sí ni por terceros. Sin embargo, esta ley se los permite. Yo quisiera que me explicaran cómo van a hacer para que la Telefónica de España no abra una televisión satelital por afuera de las empresas controladas por ellos mismos, Telefónica y Telefe, obviamente, a quienes hasta ahora se les ha permitido actuar como si fueran cosas distintas. ¿Cómo van a hacer para que ahora no abran una tercera? La norma de ninguna manera lo impide. Insisto entonces, borran con el codo lo que escribieron con la mano. Nos hicieron un discurso con la ley de medios, se embanderaron en los 21 puntos de la coalición por la radiodifusión democrática. La verdad, hoy se han olvidado de todas las cosas que dijeron. Pasaron 5 años de una ley que no aplicaron, que no cumplen ni ellos, que no controlaron jamás, que utilizaron solamente para perseguir. Escuchar al diputado Oporto en su discurso, que nos habla de la libertad de expresión. ¿Cómo pueden hablar de la libertad de expresión los que persiguen periodistas, los que reprimen protestas, los que no toleran la diversidad de las opiniones? Nos vienen a hablar de que esta es una ley para resguardar la libertad de expresión. ¿Cómo vamos a creer que van a controlar ahora lo que no controlaron durante todos estos años? Que tienen ahora vocación en serio de regular un mercado y hacerlo en competencia. Miren, nosotros vamos a votar negativamente, porque lo cierto es que hemos aprendido la verdad de la máxima. Atrás de los lindos discursos siempre hay un gran negocio. En boca del mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso. Es increíble para nosotros y es peligroso para nosotros darles un manejo millonario
como significa este negocio de las telecomunicaciones. Es peligroso darles este negocio por lo que van a hacer con un negocio de tantos recursos, pero por sobre todas las cosas porque atrás de esos negocios, una vez más, vuelven a hipotecar la vida y el futuro de nuestros hijos y de nuestra patria. Muchas gracias.